Hola, la llegada de cuadros al museo se produce de diversos modos. Una relativamente frecuente es la donación de los propios artistas. El museo tiene una importantísima colección de uno de los más importantes pintores valencianos del cambio de siglo, que es Antonio Muñoz de Graín. Junto con la colección que donó al Museo de Bellas Artes de Málaga, la de Valencia, es la que mejor permite comprender la grandeza de este maestro y la singularidad de un artista difícil de clasificar. Yo he elegido la obra El Coloso de Rodas, una obra de 1914, a pesar de que es una réplica. La primera versión de esa pieza se encuentra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Esta, por lo tanto, es una réplica más reducida. Pero justamente quiero llamaros la atención sobre por qué Muñoz de Graín hizo una réplica, la hizo para sí. Los artistas tienen con las obras una relación casi amorosa, ¿no? No quieren como desprenderse de ellas. Y yo creo que a Antonio Muñoz de Graín le gustó tanto esta pieza que quiso tener una versión para su propia colección. A mí me parece que es interesante llamar la atención sobre ese sentido visionario que tiene Muñoz de Graín, en general en toda su obra, pero especialmente en esta, ¿no? Esa pincelada a veces un poco enloquecida, un poco áspera, ¿no? Un poco casi estridente, con esos colores estridentes, atrevidos, que derivan en última instancia de prácticas impresionistas o postimpresionistas, ¿no? Y que es lo que le dota de originalidad. Y luego también me interesa mucho, como siempre, el tema, ¿no? El tema del Coloso de Rodas. Se dice que Muñoz de Graín es uno de los últimos grandes pintores orientalistas que interesó por el mundo del Oriente Próximo, pero realmente en esta obra lo que se interesa es por una civilización perdida, ¿no? Por un mito de una civilización perdida. La idea de las grandes civilizaciones que se destruyeron, el miedo a ser destruido, es algo que recorre todo el siglo XIX y especialmente recorre el simbolismo, ¿no? Venecia como ciudad decadente, Cartago, son imaginarios que están ahí en la pintura del cambio de siglo, y el Coloso de Rodas como una de las maravillas del mundo, y la sofisticada cultura que está en torno a Rodas fascinó a muchísimos artistas, ¿no? Es ese momento, digamos, de apocalipsis. Digamos, la pintura nos habla de ese momento de apocalipsis, pero de un apocalipsis feliz, de un apocalipsis realmente de triunfo, un apocalipsis estridente, casi podríamos decir.